Saludos a todos. Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de las desigualdades y las inecuaciones. Entonces, comencemos. Bueno, dentro del tema de desigualdades y inecuaciones, principalmente vamos a observar tres elementos. Primero es el criterio de una desigualdad, cuál es su definición. Luego vamos a observar lo que son los intervalos, qué significan y cómo los vamos a poder diagramar e interpretar. Y en conclusión, ya la parte de las inecuaciones, que nos va a ayudar a resolver ese tipo de situaciones parecidas a las ecuaciones, pero que tienen algunos resultados un poco más amplios. Entonces, vamos a comenzar con el primer aspecto, que sería el término de desigualdad. Bueno, entonces, para las desigualdades vamos a tener en cuenta el siguiente elemento muy importante, que es el concepto de intervalo. Como ya sabemos, entonces, los intervalos vamos a utilizar el conjunto de los números reales. Recordemos que para su representación utilizamos una R mayúscula. Para la representación entonces de los números reales generalmente solemos utilizar la recta numérica. Entonces vamos a estar representando los números reales mediante una recta numérica. Entonces, a un intervalo lo vamos a denominar a un elemento, a un conjunto de elementos que hacen parte de ese conjunto de los números reales, que hacen como especie de solución a lo que va a ser una inecuación. Entonces, vamos a tener en cuenta que tenemos distintos tipos de intervalos. Vamos a tener en términos generales unos 4 tipos de intervalo. El primero vamos a llamar el intervalo abierto. Bueno, ¿en qué consiste un intervalo abierto? Entonces, un intervalo abierto es aquel conjunto de todos los números reales que son mayores que un elemento A, pero que son menores que un elemento B. Es decir, son todos los números que están comprendidos entre A y B, pero los llamamos abiertos porque no vamos a tomar precisamente ni el valor de A ni el valor de B. O sea, nos vamos a acercar mucho a ellos, pero nunca los vamos a tomar. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que para determinar los elementos que se encuentran entre A y B, lo denotamos como los A menores que X menores que B. El hecho de poner menor hace alusión entonces a un intervalo abierto, siempre que hablemos solamente estrictamente del valor menor. En ese caso solamente tomaremos los valores que se encuentran a la derecha de A, o sea, los valores mayores que A, pero que al mismo tiempo estén a la izquierda de B o que sean menores que B. En ese caso, entonces, este sería el conjunto solución de este intervalo. Y como vemos, no se tomará ni el punto A ni el punto B, por lo tanto, aquí en este esquema lo hemos representado con puntos vacíos, donde no está lleno el elemento A y el elemento B porque no podemos tomarlos. Una forma de notarlo es mediante la escritura con paréntesis. Nuestro paréntesis siempre indicará que ese punto no se está tomando. Entonces, por eso podemos escribir el intervalo como paréntesis A, B, cerramos paréntesis. El paréntesis en cada extremo indicará que no se está tomando ese punto en particular. Bueno, en otro caso tendríamos el intervalo cerrado. Un intervalo cerrado donde tenemos otra vez dos elementos del conjunto de los números reales. En ese caso, vamos a decir que el conjunto de solución va a ser A menor o igual que X menor o igual que B. En este caso vemos que se está utilizando la expresión menor igual, o sea que me da a entender que también puede llegar a ser igual a ese valor, o sea que podemos llegar a tomar el valor de A y que podemos llegar a tomar el valor de B. Por lo tanto, vemos aquí que nuestro diagrama nos da todos los elementos comprendidos entre A y B, incluyéndolos a A y a B. Por eso el punto está lleno. No está vacío como en el caso anterior, sino que va a estar lleno. Por lo tanto, se denotará a manera de intervalo con la ayuda del corchete. El corchete nos dirá que se está tomando el punto en particular. Entonces podemos escribir corchete de A,
B y cerramos corchete. Y ahí estaríamos diciendo que estamos tomando el punto A y que estamos tomando el punto B. Entonces, ese conjunto de solución estaría dado por todos estos elementos internos y los extremos del intervalo como tal. Bueno, ahora, los otros dos tipos de intervalo ya obedecen a combinaciones de los que acabamos de ver, o sea, tanto a intervalos abiertos como cerrados. Entonces, en este caso serían intervalos semiabiertos. Una franja estará abierta y la otra estará cerrada. Entonces, podemos decir que pueden ser semiabiertos por la izquierda o por la derecha. Entonces, por la izquierda es que no vamos a tomar el punto de la izquierda, pero sí el de la derecha. Y por la derecha quiere decir que tomamos el punto de la izquierda, pero no el de la derecha. Entonces, en ese caso, vemos que obedece a este tipo de expresión. A menor que X, aquí no se toma A, menor o igual que B, aquí se tomaría el punto B. Vemos que aquí el punto A precisamente está vacío, mientras que en este caso el punto B estará lleno. Y como vemos, se puede notar como el intervalo paréntesis A, B y cerramos corchete. O lo podemos decir abierto en A y cerrado en B. Bueno, cuando está abierto por la derecha, entonces tendremos esta notación. A menor o igual que X, menor o igual que B. Nuevamente, cuando está al igual, sabemos que en ese punto se cerrará y cuando está simplemente con el menor, diremos que en ese punto quedará abierto. Entonces el intervalo vemos que aquí A está lleno, B está cerrado, entonces son todos los elementos entre A y B, incluyendo A, pero no incluimos a B. Y sería el intervalo cerrado en A, abierto en B. Bueno, adicionalmente también podemos llegar a tener dentro de los intervalos que en algunos casos no vamos a tener o un límite superior o un límite inferior. O sea que se pueden tomar todos los elementos, podríamos decir casi de manera infinita, en una dirección o en otra. Entonces, veamos qué obedece a ese tipo de interpretación. Entonces, diríamos entonces que ese tipo de intervalos no tienen un límite superior o inferior. En ese caso, puede ser límite inferior en A o superior en B. En el primer caso, entonces, ocuparemos el símbolo de más infinito, en caso de que tengamos que tomar elementos de forma infinita hacia la derecha, o menos infinito en caso de que tengamos que hacerlo hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, veamos el conjunto de todos los números que son mayores o iguales que A, simplemente mayores o iguales que A, como está en esta representación gráfica. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el punto A y vamos a representar todos los puntos que sean mayores o iguales. Entonces serían infinitos valores a la derecha de A. Por lo tanto, el intervalo partiría desde A, ahí estaría cerrado porque lo estamos tomando, pero a la derecha sería infinito el valor que podemos tomar. Entonces quedaría abierto porque no podemos cerrar como tal el infinito. Entonces una forma de notarlo sería cerrado en A y abierto hacia más infinito. Y ese sería un intervalo semiabierto, pero con un que no tiene límite superior, ¿cierto? Bueno, ahora, por ejemplo, si el intervalo fuera abierto en A y abierto hacia la derecha más infinito, entonces ahí no tomaríamos el valor de A, ¿cierto? Pero serían todos los que sean mayores, explícitamente mayores que A hacia la derecha. ¿Listo? Entonces ahí estaríamos teniendo en cuenta que cuando es un valor de X mayor o igual que A, con ese mayor estamos tomando el punto y cuando simplemente decimos mayor, no lo tomaríamos. Bueno. Ahora entonces hablemos de las expresiones de desigualdad. Bueno, cuando hablamos de desigualdad, entonces estábamos viendo que utilizábamos en términos generales 4 símbolos, que son estos que tenemos aquí. El símbolo menor, el símbolo de mayor, el símbolo de menor o igual y el símbolo de mayor o igual. Dependiendo de cuál utilicemos, entonces tendremos un intervalo que caracterizará a las regiones que estén involucradas. Bueno, mediante la utilización entonces de estos 4 símbolos vamos a lograr obtener algunos tipos de desigualdades. En general vamos a tener 2 tipos de desigualdades, una que es absoluta
y otra que va a ser condicionada. Entonces, la primera, la desigualdad absoluta, hace alusión a aquellas desigualdades en las que sin importar el valor que tenga la X, yo le puedo dar cualquier valor, la desigualdad siempre se va a comprobar. Algunos ejemplos son los que tenemos en este caso. Por ejemplo, tenemos el valor de x al cuadrado mayor o igual que 0. ¿Qué pasa con esta expresión, con esta desigualdad absoluta? Bueno, veamos, por ejemplo, que en este caso, si yo le diera cualquier valor a la x, siempre voy a poder comprobar que se cumple esa desigualdad. Por ejemplo, si yo digo que x sea igual a 3, entonces, ¿qué pasaría? Vamos a reemplazar, entonces sería 3 al cuadrado, eso me va a dar 9, y como vemos 9 es mayor o igual que 0, listo. Entonces ahí le doy un valor como el 3, un valor positivo. ¿Qué pasa si le doy un valor negativo? Digamos que fuera x igual a menos 5. Entonces tendríamos menos 5 elevado al cuadrado, pero sabemos que una cantidad negativa o una potencia par nos dará positivo. En este caso nos daría 5 por 5, 25. Y como vemos, 25 siempre será mayor o igual que 0. Entonces, sin importar la cantidad, bien sea positiva o negativa, su resultado siempre será un número positivo al elevarlo al cuadrado. Por lo tanto, esa cantidad siempre será mayor o igual que 0. Porque también podríamos darle el valor de 0. ¿Qué pasa si la x vale 0? Pues 0 al cuadrado. En ese caso, sería 0. Entonces se comprobaría también la desigualdad porque tenemos ese posible valor, el de que sea también igual a 0. Entonces con eso vemos que se comprueba la desigualdad y va a ser una desigualdad absoluta. Por más que yo reemplace cualquier valor de la x, siempre obtendremos que se cumple esa desigualdad. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con la que sigue. X más y elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Pasa algo similar al anterior. Por rara que sea la combinación de elementos de x y y, bien sea una combinación que produzca un elemento positivo o un elemento negativo, dicha cantidad siempre al elevarla al cuadrado nos dará como tal un valor positivo. Por lo tanto, siempre sería mayor o igual que 0. En el único caso que fuera 0 es que estas dos cantidades fuera una el inverso aditivo de la otra y se cancelaran entre sí. Entonces, en ese caso sería un 0 al cuadrado, que sería igual pues, a 0, y se comprobaría también esta desigualdad. Entonces, como vemos, en este caso también se presenta una desigualdad absoluta. Por más que yo quiera darle cualquier valor a la x y a la y, ese resultado siempre me dará un número mayor o igual que 0 y se comprobaría la desigualdad. En el último ejemplo que tenemos aquí, z menor que z más 1, vemos precisamente que tenemos el valor de z en ambos lados. Entonces, si yo reemplazo el valor de z por cualquier valor, el hecho de que siempre le sume un 1 al de la derecha hará que esa cantidad sea mayor que el número que está a la izquierda. Por ejemplo, si z vale 3, en este lado tendríamos 3, en este tendríamos 3 más 1, 4 y 4 sería mayor que 3. Entonces se cumpliría nuevamente esta desigualdad. Entonces, este tipo de desigualdades las llamamos desigualdades absolutas y se comprueban para cualquier valor que yo quiera darle a mi variable. Decíamos entonces que también teníamos las desigualdades condicionadas, que son pues las más comunes y las que generalmente más solemos utilizar. Entonces, en este tipo de desigualdad se satisface solamente para algunos valores de la variable, ¿cierto? No todos, como en el caso anterior, donde por más que le diera cualquier valor a la variable, encontramos que siempre se cumplía la desigualdad. En este caso no va a pasar así, solamente se cumplirá para uno o algunos valores, pero en general no para todos los números reales. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, estas desigualdades. En el caso de x más 1 mayor o igual que 0, vemos que esta se cumpliría solamente en el caso de que tengamos valores que sean mayores o iguales que menos 1, ¿cierto? En ese caso, si tenemos cualquier otro valor diferente de estos, no se cumpliría la desigualdad. Entonces veamos dos ejemplos para que
se compruebe esa desigualdad. Por ejemplo, démosle un valor que sea mayor al que nos han dado. Por ejemplo, si x es igual a 10. Y veamos si se comprueba o no. Entonces, en ese caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos 10 al reemplazar más 1. En ese caso tendríamos 11. Y como vemos, 11 va a ser mayor o igual que 0 y se comprobaría nuestra desigualdad. Pero ¿qué pasa si le doy un valor que esté por fuera de este intervalo? Por ejemplo, un número que sea menor que menos 1. Por ejemplo, el valor de menos 2. Entonces, si x fuera igual a menos 2, entonces al reemplazar tendríamos menos 2 más 1. Y eso nos daría menos 1. Y como vemos, menos 1 no es mayor o igual que 0. En este caso es menor que 0 estrictamente, ¿cierto? Entonces no se cumpliría el criterio de la desigualdad que está planteada acá, ¿cierto? Una expresión que tendría que ser mayor o igual que 0. En este caso nos dio un número menor que 0, ¿cierto? Entonces, como vemos, no se va a cumplir para cualquier valor que yo quiera de la variable x, sino estrictamente para algunos intervalos. En este caso, para el intervalo donde los x sean mayores o iguales que menos 1. Entonces, gran parte del manejo de las desigualdades y las inecuaciones consistirá precisamente en encontrar esos intervalos que hacen que se cumpla la desigualdad dada. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, qué pasa con las siguientes inecuaciones. Entonces, ¿cómo vamos a proceder a resolver lo que son las inecuaciones? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las siguientes reglas que se utilizan en el trabajo con inecuaciones. Algunas son muy similares a lo que conocemos como el despeje de ecuaciones, pero hay que tener mayores condiciones de seguridad, sobre todo cuando llegamos a multiplicar por cantidades negativas, porque en ese tipo de situaciones puede cambiarnos el signo de la desigualdad. Y es algo que no ocurre cuando hablamos de ecuaciones. Siempre que hablamos de ecuaciones con el igual, podemos pasar a multiplicar o a dividir, como lo hacemos pues normalmente, pero en las inecuaciones hay que tener cuidado con el signo de lo que pasemos a multiplicar o a dividir, porque puede alterar significativamente el resultado de la desigualdad. Entonces, comencemos con la primera de esas reglas. La primera regla nos habla de la que conocemos como axioma de tricotomía. El axioma de tricotomía nos da a entender que cuando hablamos de desigualdades solamente se puede dar una de estas tres condiciones cuando hablamos de dos números, que vamos a decir que sean A y B. Cuando tengo dos números A y B, solo se pueden dar tres casos, o A es menor que B, o A es igual a B, o A es mayor que B, ¿cierto? O sea que podemos decir que al comparar dos cantidades solamente podemos dar a entender estas tres situaciones, o que uno sea menor que el otro, o que sean iguales, o que uno sea mayor que el otro. Bueno. El siguiente es el axioma de transitividad. En ese caso, cuando nos dicen que tenemos tres números, A, B y C, y nos dicen que A es menor que B y que a su vez B es menor que C, entonces podemos llegar a concluir que A será menor que C. ¿Listo? En conclusión, ese sería el axioma de transitividad. Un ejemplo, si yo tengo los números 1, 2 y 3, vemos que 1 es menor que 2 y a su vez vemos que 2 es menor que 3. Entonces, por conclusión, podemos decir que el 1 es menor que el 3. Bien, ahora los siguientes criterios son los que más utilizamos a la hora de resolver precisamente las inecuaciones. Esta tercera regla es el axioma de adición. ¿Qué es lo que nos dice el axioma de adición? Que cuando tenemos una desigualdad cualquiera, A menor que B, por ejemplo, podemos sumar a la izquierda y a la derecha de la desigualdad exactamente el mismo valor sin cambiar el signo de la desigualdad. Por decir algo, yo tengo por aquí que 2 es menor que 10. Pero si tanto al 2 como a ese 10 yo le sumara la misma cantidad, digamos que le sume un 5,
Entonces tendríamos que 2 más 5, que es 7, sería menor que 10 más 5, que es 15. Se conserva siempre la desigualdad. Entonces, esta propiedad nos va a permitir en algunas situaciones poder llegar a establecer el intervalo solución de una desigualdad. Y por último, tenemos la cuarta regla, que es el axioma de multiplicación. Entonces, en este caso nos dicen que cuando tenemos una desigualdad entre los números, a menor que b, por ejemplo, y tenemos un tercer número mayor que 0, o sea, un número positivo, entonces si multiplico tanto a como a b por ese valor c positivo, el valor de la desigualdad no me va a cambiar, ¿cierto? Se continúa diciendo que será menor. Entonces, si yo tengo que a es menor que b y multiplico ambos lados por la misma cantidad c, seguirá dándose la relación de a menor que b. Bueno, en este es el que hay que tener un poco de cuidado, porque miren que la restricción está en que c sea mayor que 0, o sea, un número positivo. Pero ¿y qué pasa si c llega a ser negativo? Entonces, si c llega a ser negativo, en ese caso ya no se conserva el signo de la desigualdad. O sea, pasa de ser en este caso menor a convertirse en mayor cuando multiplicamos por un número que sea negativo, o sea, por un c menor que 0. En ese caso es que hay que tener cuidado. Cuando multiplicamos por números positivos, no cambia el signo de la desigualdad. Pero cuando multipliquemos por números negativos, inmediatamente me cambiará el signo de la desigualdad. O sea, pasaría de menor a mayor o pasaría de mayor a menor. Vamos entonces a mirar cómo utilizamos estas diferentes reglas a la hora de encontrar los intervalos de solución de una inecuación. Entonces vamos a comenzar con el primer ejemplo. Bueno, en pantalla tenemos estos dos. Vamos a comenzar con el de la izquierda, que es 5x más 7 menor que 12. Bueno, entonces vamos a arrancar utilizando la tercera regla, que sería el axioma de adición. Entonces, ¿qué vamos a adicionar? Recuerden que yo puedo adicionar tanto cantidades positivas como cantidades negativas. Como yo necesito ir acercándome a qué valores de x satisfacen esta desigualdad, entonces es como hacer una especie de despeje. En ese despeje yo generalmente siempre intento tener términos semejantes en una sola parte de la desigualdad. En otras palabras, en este caso, si la x está a la izquierda, debo intentar dejar a la x lo más sola posible, pasando todo lo que no necesite al otro lado. Entonces, la regla de adición nos dice que yo puedo adicionar a ambos lados la misma cantidad sin alterar el signo de la desigualdad. En este caso, como yo necesito deshacerme de este 7, entonces voy a adicionar un menos 7 a ambos lados. Entonces, quedaría la expresión de la siguiente manera. Sería 5x más 7, y en este caso voy a adicionar un menos 7, y en ese caso será menor que 12 menos 7. Entonces, en este caso adicionamos un menos 7 a ambos lados. Al hacer eso, no estoy rompiendo con la desigualdad, se debe conservar. Listo, pero ¿qué va a pasar con este lado? Al hacer esto, nos va a cancelar este 7, ¿no es cierto? Y solamente nos va a quedar el 5x, o sea que nos quedaría la expresión de la siguiente manera. 5x menor que 12 menos 7, que sería 5. ¿Listo? Entonces, como vemos, en ese caso ya este 7 que estaba aquí ya se eliminó. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer para terminar de dejar a nuestra x sola? Necesito eliminar este 5 de acá, desaparecer ese 5. Entonces, para eso vamos a utilizar la cuarta regla, el axioma de multiplicación. Vamos a multiplicar por la misma cantidad de ambos lados de tal forma que me permita eliminar el 5. Una forma sería multiplicar, por ejemplo, por una cantidad positiva, como decía el axioma. En este caso puede ser por un quinto. Entonces vamos a multiplicar por un quinto a ambos lados. Entonces tendríamos 5x por un quinto. Luego tendríamos 5 por un quinto. Muy bien. Entonces, al hacer eso, vemos que podemos simplificar quinta por aquí y quinta por acá.
Lo mismo en este lado, quinta con quinta. Entonces, eso nos deja que en la izquierda solamente tenemos la x menor y en la derecha solamente nos quedaría el valor de 1. Entonces, como vemos, al llegar a este punto, ya la x está totalmente despejada y vemos que se nos da esta solución para los valores de x que sean menores que 1. O sea, vamos a tener en cuenta como intervalo de solución todos los valores de x que estén a la izquierda de 1, pero no vamos a tomar el valor de 1. Entonces, en este caso será un intervalo semiabierto que no va a tener un límite inferior. Entonces, veamos por aquí lo que sería de forma gráfica la solución de esta situación. Entonces, como vemos, aquí encontramos el valor de x igual a 1, el cual no podemos tomar, sino que tomaremos todos los valores a la izquierda de él, ¿cierto? Todos los valores que sean menores que 1. Entonces, por eso vemos que aquí no se toma 1, está abierto, está vacío el punto, pero se tomarán todos los valores de él hacia la izquierda. Entonces, podríamos decir que nuestro intervalo obedece a los x que pertenecen al intervalo menos infinito, coma 1, y en este caso sería abierto. ¿Listo? Entonces son todos los x que pertenecen a este intervalo solución. Esta sería la forma de resolver esta pequeña inecuación. Bueno, continuemos entonces con el próximo ejemplo. Tenemos la expresión 3 menos 2x menor o igual que 7. En este caso tenemos un menor o igual, pero igual debemos dejar a la x lo más sola posible. Entonces, primero, generalmente nos encargamos de la parte de las sumas y las restas. Estos términos vamos a dejarlos en un solo lado, vamos a dejar todo eso en la derecha. Entonces, para eliminarlo, simplemente vamos a sumar un menos 3 a ambos lados. Entonces, haciendo eso, tendríamos el siguiente resultado. Entonces, tendríamos 3 menos 2x menos 3 para ir eliminando el 3. Menor o igual que 7, pero en este caso también debemos sumar el menos 3. Entonces, miren que este menos 3 lo agrego aquí y lo debo agregar acá. Ese menos 3 me va a permitir entonces eliminar estos dos elementos y nos va a dejar la expresión un poco más suelta a la izquierda. Entonces quedaría menos 2x menor o igual, en este caso sería 7 menos 3, 4. Listo. Entonces ya solamente tenemos aquí acompañando a la x este término de menos 2. Entonces vamos a mirar cómo podemos eliminar este menos 2. Para eliminar el menos 2, entonces puedo multiplicar por 1/2. Pero, además de eso, voy a intentar eliminar el signo menos. Entonces, puedo multiplicar por menos 1/2. Entonces, veamos qué pasa en ese caso. Entonces, menos 2x voy a multiplicar por menos 1/2. Entonces, ahorita decíamos que cuando utilizamos la regla número 4, el axioma de multiplicación, lo hacíamos cuando multiplicamos por un valor positivo. Al multiplicar por el valor positivo no alteraba el signo de la desigualdad. Pero en este caso estoy multiplicando por un número negativo, entonces al multiplicar por una cantidad negativa, inmediatamente me cambia el signo de la desigualdad. Entonces vamos a pasar de menor a igual a un mayor o igual. Listo, siempre hay que tener cuidado con eso. Y lo mismo, entonces multiplicamos en el otro lado por lo mismo. 4, en este caso por menos 1/2. Listo, entonces a ambos lados multipliqué por la misma cantidad, era una cantidad negativa, eso me cambia el signo de la desigualdad. Entonces, ¿qué pasa al haber efectuado eso? Entonces vamos a ver que multiplicando signos tenemos menos por menos da más, ahí va a desaparecer el menos que teníamos antes y además se va a cancelar el 2. Entonces, por aquí sacamos mitad de 2, 1, mitad de 2, 1 y simplemente nos quedará por este lado x. Listo. Pero nos va a quedar un x totalmente positivo. Entonces son x mayor o igual. Por el otro lado, entonces al multiplicar los signos tendríamos más, ¿cierto? Del 4 por menos del 1/2 sería más por menos da menos. Y simplificando nuevamente tendríamos mitad de 2, 1, mitad de 4, 2.
Entonces, en ese caso tendríamos x mayores o iguales que menos 2. Listo. Ahí tendríamos entonces el intervalo solución. Gráficamente veamos qué nos va a representar. Entonces vemos, gráficamente me está llamando a todos los x que sean mayores o iguales que el número menos 2, o sea que se encuentren a la derecha del número menos 2. Entonces vemos que aquí tenemos al menos 2, vamos a tomar como conjunto de solución todos los números que sean mayores que él sin tener un límite superior, o sea que esto iría hacia más infinito. Y además, como tenemos el mayor o igual, en el igual hace alusión a que tomamos el menos 2, o sea que por eso el punto está aquí lleno, ¿cierto? No como en el caso anterior que estaba vacío. Bien, entonces ahora para escribirlo, podemos decir que esto hace alusión a los x que pertenecen al intervalo cerrado menos 2, más infinito abierto. Entonces, el conjunto de solución son todos los x que pertenecen a este intervalo. Ahí estaría entonces la solución de esta inecuación. Cuando encontramos todos los valores de x que satisfacen la desigualdad. Bueno, vamos entonces a proceder a hacer los siguientes ejemplos. Bueno, en este caso tenemos la expresión x al cuadrado menos 2 menor o igual que 7. Entonces vamos a proceder de forma similar a como lo hacíamos en el caso anterior. Vamos a utilizar primero el criterio de suma, ¿cierto? El axioma de adición y vamos a sumar a ambos lados la misma cantidad de tal forma que desaparezca este menos 2 que tenemos por acá. Entonces sería x al cuadrado menos 2 y vamos a sumarle un 2 menor o igual que 7 y en este caso también sumamos un 2. Listo, perfecto. Al hacer eso, entonces vemos que nos va a eliminar el menos 2 que teníamos a la izquierda y nos va a quedar simplemente x al cuadrado menor o igual que 7 más 2, 9. Listo. Al ver eso, entonces ya tenemos las x, en este caso, bastante suelta a la izquierda. Ya simplemente tendríamos que preocuparnos por mirar qué pasa en el caso de tener una x al cuadrado. Entonces, en esta situación vamos a tener dos casos cuando tenemos una x al cuadrado. Recuerden que cuando elevamos al cuadrado vamos a tener dos posibles valores para la x. Entonces vamos a hablar que en esta situación tenemos dos casos. El caso número 1. El caso número 1 obedece a cuando la x tenga valores menores o iguales que 3. Ahí simplemente estamos tomando el resultado de sacar la raíz cuadrada del número 9, ¿cierto? Recordemos que en ese caso la raíz cuadrada de 9 puede tener dos posibles valores, que son el 3 o el menos 3, porque son dos números que al multiplicarse dan 9. Dos números que al multiplicar dan 9 y que sean pues obviamente el mismo número pueden ser el 3 o el menos 3, porque 3 por 3 es 9, pero menos 3 por menos 3 también nos da 9. Entonces por eso vamos a tener esos dos casos, un caso donde vamos a tener para el valor de 3 y otro caso que vamos a tener para el valor de menos 3. Entonces, en el primer caso, como tenemos para el valor de 3, vemos que en ese caso vamos a tener todos los x que sean menores o iguales que el número 3 precisamente. Y en el caso número 2, vamos a tener los valores de x que sean mayores o iguales que el número menos 3, que es la otra posible solución cuando sacamos la raíz cuadrada. Entonces, en ese caso vamos a tener
todos los números que sean menores o iguales que 3, pero también que sean mayores o iguales que menos 3, o sea, que estén a la izquierda del 3, pero que estén a la derecha de menos 3. Por lo tanto, esos resultados se van a confrontar y vamos a obtener el siguiente resultado. Entonces, como vemos, si analizamos el primer caso, el caso número 1, analizamos todos los x que sean menores o iguales que 3. Entonces, aquí estamos en 3 y me dicen todos los que sean menores o iguales que esa cantidad. Entonces, por eso nos indica la flecha que tenemos hacia la izquierda. Y ahí no tendría como tal límite inferior. Pero luego tenemos en el segundo caso los x que son mayores o iguales que menos 3. Tenemos aquí el menos 3 y el resultado serían todos los números de aquí en adelante. ¿Listo? Pero en esta situación ambas cosas se deben cumplir. Se debe cumplir los x menores o iguales que 3, pero también los x mayores o iguales que menos 3 al mismo tiempo. Entonces, como se deben cumplir las dos, entonces por eso es la intersección de esas dos soluciones, ¿cierto? Solamente se tomarían en cuenta estos resultados que están inmediatamente en la parte interna. Entonces podríamos decir que en este caso se cumplen para los x que pertenecen al intervalo desde menos 3 cerrado hasta 3 cerrado. Solamente ahí podemos satisfacer los resultados de esta ecuación. Por ejemplo, si la x vale 1, ¿qué va a pasar? 1 al cuadrado es 1 y 1 es menor o igual que 9. Sí, entonces se cumple ese resultado. Pero ¿qué pasa con valores que estén por fuera de este intervalo? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si la x vale 5? Claro, 5 al cuadrado es 25 y 25 no va a ser menor o igual que 9. No cumpliría con ese resultado. Lo mismo para cantidades negativas, por ejemplo, con el valor de menos 4. Menos 4 al cuadrado nos daría 16. Como vemos, 16 no es menor o igual a 9, es un número mayor. Entonces no se cumpliría para ese tipo de cantidades. Por lo tanto, está restringido a este intervalo de solución. Y vamos a pasar a nuestro último ejemplo. Bueno, en este caso tenemos la siguiente ecuación. 6 sobre x menor que 3. ¿Listo? Entonces, en ese caso, debemos intentar dejar a la x lo más alto posible. Generalmente, aquí lo que diríamos es pasar la x a multiplicar. Pero lo que vamos a hacer utilizar es el axioma de multiplicación. Vamos a multiplicar a izquierda y a la derecha por el valor de x. ¿Cuál es el problema? Que como estamos multiplicando por un x cualquiera, ese x puede ser o positivo o puede ser negativo. Y es donde hay que tener un poco de cuidado, porque recuerden que si la x es positiva, no cambia el signo de la desigualdad. Continúa siendo menor que 3. Pero si la x fuera un número negativo, entonces cambiaría el signo de la desigualdad y pasaría de ser de menor a mayor. Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta esos dos casos para poder hacer la multiplicación, aplicar el cuarto criterio, la cuarta regla, que es el axioma de multiplicación. Entonces, comencemos utilizando este caso. ¿Qué pasa si multiplico por una cantidad x que sea mayor que 0, o sea, una cantidad positiva? Entonces, al hacer eso, multiplicaríamos y tendríamos lo siguiente. Entonces, tenemos 6 sobre x y voy a multiplicar por x. Listo. Sabemos que en el otro lado tenemos el 3, debemos hacer lo mismo, debemos multiplicar por x. Listo, eso es lo que nos dice ese criterio, esa axioma de multiplicación. Si multiplico a ambos lados por la misma cantidad, siempre y cuando sea mayor que 0, el signo de la desigualdad permanece igual. Entonces aquí, simplificando, simplificaríamos nuestra x con nuestra x y obtendríamos simplemente que 6 es menor que 3x. Listo. En ese caso, entonces, podríamos multiplicar por 1/3 a cada lado. Entonces, tendríamos 6 por 1/3 menor que 3x por 1/3. Nuevamente estoy multiplicando por una cantidad positiva a ambos lados. En este caso, al simplificar, sería 6 dividido 3, que nos va a dar 2, menor, y aquí simplificaríamos el 3 con el 3, sacaríamos tercera y nos quedaría simplemente la x.
obteniendo como resultado los x que son mayores que 2. Listo, ese sería el resultado de esta interpretación. Pero recuerden que ahí estamos definiéndolo para valores de x mayores que 0. O sea, valores de x que 0 nos da que x es mayor que 2. Todos los valores a la derecha del 2. Bueno, ahora, ¿qué pasa en el caso número 2? Cuando multipliquemos por una cantidad negativa, por un número menor que 0. Entonces, si multiplicamos por una cantidad negativa, obtendríamos pues la misma multiplicación, ¿no es cierto? 6 sobre x por x. Y en el otro lado tendríamos 3 por x, ¿cierto? Multiplicamos a ambos lados por x, pero nuestra x será un número negativo, porque x es menor que 0. Entonces ya no se conserva el signo de la desigualdad. Ya no puedo decir que esto es menor, sino que ya pasa a ser mayor. Listo, debe ser mayor. Entonces ahí simplificando obtenemos que 6 es mayor que 3x. Y multiplicamos por un tercio a ambos lados. 6 por un tercio mayor que 3x por un tercio. Obtenemos entonces aquí simplemente 2 mayor que x, ¿cierto? Bueno, entonces ese es el valor que tendríamos, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que nosotros habíamos dicho que esto funcionaba, ¿cierto? Para valores de x que fueran menores que 2, ¿cierto? Perdón, valores de x menores que 0, pero encontramos que aquí la solución es x valores menores que 2, pero solamente me funciona para valores que sean menores que 0. Entonces, por eso se expande la solución y en este caso nos da para valores desde 0 hacia la izquierda. Por lo tanto, nuestro intervalo de la solución sería de la siguiente manera. Entonces, en la izquierda tenemos nuestro resultado, ¿cierto? Aquí teníamos los x mayores que 2, por eso se toman los valores de 2 hacia la derecha. ¿Listo? Pero ¿qué pasó en este resultado de acá? Decíamos, esto funciona si son valores de x menores que 0, o sea, solamente pueden ser valores de x que sean menores que 0, o sea, a la izquierda. Nos daba que eran 3 valores menores que 2, pero estos de acá no están cumpliendo con esta condición. O sea, desde el 2 hasta el 0 no los puedo utilizar porque me decía estrictamente valores de x menos que 0. Entonces, esto se restringe a valores que sean estrictamente menores que 0. Por lo tanto, en la solución de esta inecuación tengo que tener en cuenta solamente a partir de este valor, porque si no, entonces se incumpliría esa cantidad. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le doy el valor de 1? Entonces sería 6 dividido 1, 6, y 6 menor que 3 no puede ser, ¿cierto? No se cumpliría la desigualdad. Por eso esos valores aquí no cumplen con este criterio. Bueno, y entonces, en ese caso, ¿cómo podemos escribir nuestro conjunto de solución? Entonces, en este caso serían los x que pertenecen, ¿cierto? Entonces, debo nombrar primero la parte de la izquierda al intervalo menos infinito, coma, 0. Miren que se encuentra abierto en ambos lados. Y ahora hay que unirlo con la parte de la derecha. Entonces, lo ponemos como una unión, donde lo unimos con el intervalo abierto en ambos lados, 2, infinito. Recuerden que en este caso sería más infinito por acá y menos infinito a la izquierda en este. Entonces, ese sería el conjunto de solución de esta inecuación. Bueno, chicos, entonces como vemos, tenemos aquí varios casos para la solución de algunas inecuaciones bastante básicas. La idea sería seguir más adelante profundizando con el hecho de resolver inecuaciones con elementos racionales, con elementos cuadráticos, donde hay que tener en cuenta diferentes métodos de solución, donde ya hablaríamos de métodos como el método de signos para encontrar los intervalos de solución y donde también tenemos que recurrir a elementos como la factorización y utilizar otras herramientas adicionales para poder encontrar los intervalos de solución de diferentes desigualdades.
Entonces espero que el trabajo el día de hoy haya sido de su agrado. Espero contar con su apoyo más adelante y verlos de nuevo por aquí. Ha sido un placer, espero que se encuentren bien. Hasta pronto.